quiero rogarle, como siempre pido, que me acompañe a orar por la palabra. Y oramos por la palabra que el Señor va a traer. Señor y Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu amor y tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu mano nunca se acorta. Gracias, Dios mío, porque tu palabra siempre es buena. Te ruego, Señor amado, que estés hablando a nuestras vidas, sellando tu palabra, y que tu palabra traiga convencimiento, revelación. Y como siempre te pido, Señor, que tu palabra no solo nos exponga, sino, Dios mío, que muestre esas áreas que no queremos ver de nuestra alma. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Dele sus palmas al Señor. Ayer, mientras estudiaba para el tema que iba a traerle hoy, venía a mi mente, estaba leyendo un pasaje y ese pasaje me gustó. Porque la palabra que nos gusta no es la palabra que nos dice, wow, qué lindo lo que viene, sino es la palabra que dice, wow, cuánto me falta. Y estaba leyendo en la Biblia sobre las heridas, sobre las lesiones, sobre todo tipo de heridas. Y no sé por qué he traído esta línea, dándome cuenta ahora que muchas veces, hermanos, nosotros podemos reprender una herida, orar por una herida, ministrar sanidad sobre una herida. Y sabemos que por las llagas de Jesús somos sanos. La pregunta es, ¿y cómo lidiamos con la herida cuando es Dios el que hiere? Si me hiere el hermano, pues yo le perdono, y al perdonar hay sanidad. El perdón genera sanidad. Si me hiere mi padre, pues al perdonarlo me desligo de ese dolor, de esa atadura, y automáticamente alcanzo sanidad. Pero ¿cómo lidio con el hecho de cuando es Dios el que hiere? Si el enemigo provoca una herida, la reprendemos, buscamos la oración de un ministro, aplicamos la palabra, declaramos la palabra y hay sanidad. Pero, ¿y cuando es Dios el que hiere? Y alguien dirá, pastora, Dios no hiere. Voy a poner hoy solo 5, pero estudiando encontré 10. Hoy voy a hablar de 5, usted se va a estudiar los otros 5. 5 veces en la que Dios hirió, para aprender por qué razón Dios hiere. Porque eliminando esas cosas de nuestra vida no corremos el riesgo de ser heridos por Dios. Así que quiero que usted le diga al que está a su lado que no te hiera Dios. Dígale al que tiene atrás que no te hiera Dios. Dígale a su vecino que no te hiera Dios. Y el primer verso que vamos a leer está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 20, y vamos a leer junto la palabra del Señor. Qué lindos, aquí son rápidos, eso me gusta. Dice la Biblia, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Quién lo hirió? Entonces hay una gran diferencia entre cuando soy herido por las tinieblas, cuando soy herido por un hermano, cuando soy herido en el cuerpo, en la carne, en el espíritu, o cuando soy herido por Dios. Porque contra Dios, ¿quién puede? Entonces, ¿cómo quitar lo que Dios pone? Ahora sí están más callados que ahorita, hermano. Y cuando estaba leyendo esto, hermano, lo primero que saltaba a mi vista es cómo Uzías es herido. Era un rey, pero lo hiere Dios, y lo hiere con una lepra. Y la causa de su herida, o la razón de su herida, estaba en algo. Y estaba en que usted conoce que él se metió al templo y fue a ofrecer incienso, y eso no le tocaba.
Él fue a ofrecer incienso y eso no le correspondía. Era la función de un sacerdote. Pero él quería hacerlo. Y en su ánimo de yo quiero hacerlo, hizo lo que no debía. Y se metió donde no debía. Y usurpó una función que le pertenecía a otro. Y entonces Dios lo hiere. Pero hay un verso en específico que es el que me llamó mi atención. Y es que dice en la Biblia que se llenó de ira contra los sacerdotes. Dígale pregúntale al que está a su lado, ¿cómo vas con la ira? Ya me dijo, ¿verdad? Por su risa ya me dijo. Pregúntele a otro, dígale a otro, ¿cómo vas con tu ira? Esa risa habla más que 1000 palabras. Fíjese que Dios lo hiere porque Dios se enojó al verlo entrar con ira al templo y no saber manejar la ira para ofrecer incienso. ¿Cómo llegas a la iglesia? ¿Cómo subes al altar los que tienen el privilegio? ¿Cómo sirves en la iglesia? ¿Sabe que a veces no sabemos tener el switch del dominio propio y decir, no puedo entrar con ira? Hermano, Dios hiere a aquellos que pretenden llegar ante su trono sin santidad. Dígale al que está a tu lado, todos nos equivocamos. Pero el punto está en que no todos nos arrepentimos. El problema no es el pecado. El problema está en el arrepentimiento del corazón. Entonces a veces decimos, no, pero mis pecados no son grandes. Pueden ser pequeños, pero lo que no es en la cantidad de pecados, sino es el arrepentimiento ante él. Y este rey Usías tenía un grave problema. Y el grave problema es que él se airaba. Y cuando se airaba, usurpaba el lugar de otro. Este no sabe hacer nada más acá. Yo voy a presentar el incienso, tú no sabes. Aquí no hay de esos. De los que al mirar piensan que puede hacerlo mejor que otro. Que mal lo hace el del piano. Deberían de haber puesto a Roberto. Espero que no haya aquí ningún Roberto y que para colmo no toque piano. Que mal lo hace el que canta. Deberían quitarla y poner a otra. Hermano, qué mal lo hace el de cámara. Siempre ahí con un tembleque. Si tiene Parkinson, que lo manden por otro lado. Qué mal predica. Y lo tienen de líder y miren, ni sabe hablar. Aquí no hay de esos Usías que creen que pueden hacerlo todo mejor que el que lo está haciendo. Que hermano, que en su ira no hay un celo por buscar la excelencia, sino hermano, un complejo de superioridad, no de inferioridad. Lo que le estaba pasando a Usías es que él se sentía superior a los sacerdotes. Yo sí puedo, yo voy a presentar incienso. Estos no saben, y Dios lo hiere. Porque si algo detesta a Dios es que la gente no reconozca el lugar en el que tiene que estar. Si malo es la baja autoestima, mala es la sobreestima. Y por eso vemos que el apóstol Pablo dice que ninguno tenga de sí una mayor estima de la que debe de tener. Lo que está diciendo es estímate, pero reconoce cuál es tu lugar. Porque el pecado de Usías fue el mismo pecado que el de Luzbel. Cuando quería estar poner su trono junto al Señor y quería estar más allá. Quería un lugar que no se le había dado, quería un rango que no se le había dado, quería una función que no se le había dado. Así que cuando Usías pecó, Usías le recordó al Señor lo que es entrar dentro del templo de su presencia, teniendo en el corazón las ganas de destronar a otros porque lo crees incapaz. Dile al que está a tu lado que no te hiera Dios. Pastor, ¿y cómo no me va a herir Dios? Elimina de ti el complejo de superioridad. Que seas bueno en algo no te hace el mejor. Que seas bueno en algo no te hace el mejor. Tú puedes ser bueno, pero yo te garantizo que siempre va a haber uno mejor que tú. Siempre. Que no lo hayas conocido son otros 20 pesos.
Por eso es que te sigues sintiendo el mejor. Porque si conocieras al que es mejor que tú, te daría un golpe en tu autoestima y dejarías de tener un complejo de superioridad para pasar a tener un complejo de inferioridad. Entonces, hermano, ¿por qué lo hirió Dios? Porque se airó, pero su ira estaba vinculada a su complejo por sentirse mejor que los demás. ¿Cómo te sientes con los hermanos que te rodean? ¿Cómo te sientes cuando te toca oír un predicador que no te gusta? ¿Cómo te sientes cuando llegas al culto y no te topas a tu pastor, sino a un líder delegado? No, mis oídos no están aptos para eso. Ya estás así. Dígale al que está a su lado que no te hiera Dios. No te aires en el templo. No te aires en el templo, porque la lepra puede brotar. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que la lepra, el primer lugar donde trabaja la lepra es en el interior, y luego la lepra se visualiza. Así que la ira del Señor con él fue: vienes aquí creyéndote santo cuando tu interior está lleno de lepra. Voy a visualizar lo que hay dentro de ti. Y la lepra se le ve, porque la lepra puede estar hasta 5 años en un cuerpo sin que se vea. Vaya y estúdielo. Una persona puede tener lepra durante 5 años. Hay personas que tienen 8 años lepra sin síntomas, mientras cambiando todo el sistema interior, hasta que luego se evidencian las primeras manchas de lepra. Así que lo que hizo Dios es: como leprosos entras, vienes a avergonzar a los demás, vienes a usurpar lugar, no te das cuenta de tu condición, voy a sacar a la luz lo que hay dentro. Y el Señor hace que le salga y lo hiere. Entonces, si me vuelven a poner el verso, segunda de Crónica 26:20, ahora le voy a explicar qué fue lo que sucedió aquí. Si la lepra se lleva adentro, y lo que pasa es que se evidencia, cuando Dios lo hirió, ¿sabe qué le hirió? El orgullo. ¿Usted recuerda dónde le salió la lepra? Los que saben Biblia, ¿dónde le salió al rey Usías la lepra? En la frente. ¿Qué llevaban los sacerdotes en la frente? Una línea escrita: santidad Jehová. ¿Y dónde le sale la lepra? En la frente. ¿Dónde lo hirió Dios? En la frente. ¿Sabe qué le hirió Dios? La vergüenza. Voy a herirte con vergüenza. Voy a mostrarte indigno, porque tú te creíste digno de algo a lo que no tenías derecho. Muchas veces tu vergüenza puede ser una herida que Dios te cause para bajarte de la montaña en la que te has subido. Muchas veces lo que la gente llama: estoy pasando un proceso de humillación, puede ser una herida de Dios para hacerte entender que no eres digno, que lo que tienes lo tienes por gracia, pero que muchas veces te sientes que eres lo mejor del mundo. Y Dios dice: voy a herirte con vergüenza. ¿Sabe cómo yo veo la herida de Usías? La herida de la vergüenza. Donde se llevaba escrito santidad Jehová, ahí salió lepra. Te voy a avergonzar frente a los que tú avergonzaste. No llames proceso una herida de Dios, porque puede ser que Dios te esté hiriendo para que aprendas a entender cuál es tu lugar, pero para que entiendas a respetar el lugar de otro, por muy pequeño que para ti sea. Porque hay gente que quiere ser respetada en el altar, pero no respeta al servidor de la puerta. No respeta al ujier que le dice: siéntese aquí. Entonces de pronto hay un proceso de vergüenza y dice: ¿por qué estaré pasando vergüenza? Para recordarte cuál es tu lugar. Por cuestión de tiempo corro. Segunda herida, y está en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 37 y 38. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 37 y 38. Y la segunda herida la experimentó Nabal. Dice la Biblia: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Lo hirió de muerte.
Dios hirió, ahorita veíamos sus hijos, una herida de vergüenza. Pero Nabal, ¿usted recuerda qué significa Nabal? Era un necio, perverso, malo. Y a este hombre malo, que tenía una mujer muy buena, Dios lo hiere por su necedad. Equivocarnos está bien, hermano. Nos vamos a equivocar. Pero no podemos tropezar dos veces con la misma piedra. Hasta el cantante del mundo lo entendía. A veces andamos fallando en el mismo problema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El versículo que leíamos, el versículo 37 me dice que este hombre cayó en un coma por 10 días. Si lo volvemos a leer, el 25:37, 1 Samuel 25:37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, tuvo una plática con su mujer. Mira, mi hijo, mira lo que hiciste, entiende. Él no entendió. Y de pronto, hermano, ya se le había pasado el vino, ya no estaba borracho, ya no estaba ebrio. Se desmaya, como un derrame cerebral, como un infarto. Y al desmayarse, se quedó como una piedra, pero no se muere. Porque dice el verso 38 que estuvo 10 días en una coma, en un coma. No se movía, su cuerpo no reaccionaba, no comía, pero estaba en un coma. Dios le dio 10 días para que se arrepintiera. Te tengo en este coma para que entiendas, para que hables conmigo, porque aunque el cuerpo estaba como piedra, el espíritu y el alma no. Para que hables conmigo. Está probado que una persona en coma escucha, puede incluso interaccionar con alguien, tiene conciencia, y hay gente que Dios lo ha puesto en un coma para que tenga un proceso de arrepentimiento como Nabal. ¿Por qué usted cree que hay gente que no se muere y está muerto? Y usted lo va a ver y dice, no se muere, no come, no bebe, ya los médicos, no se entiende, porque Dios lo ha puesto en un estado para ajustar áreas del alma. Y en ese estado estaba Nabal. Hermano, no tenía vida, pero en esos 10 días no se arrepintió. Esa es su necedad y su terquedad hizo que Dios lo hiriera, pero que lo hiriera de muerte. En otras palabras, Dios lo mató. Porque hay una diferencia entre que Dios te llame a su presencia y que Dios te mate. No es lo mismo, aunque el resultado es el mismo, dejas de respirar. Pero hay una diferencia en que Dios te llame a su presencia y Dios te mate. Y a Nabal Dios lo mató. Y lo mató por ser terco. Diga conmigo, aquí no hay. Profeticémoslo. Esa gente a quien Dios le habla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la misma palabra, pero el lunes vuelve a cometer el mismo pecado. Y Dios viene y lleva contigo meses tratando, mira hermano, sal de la pornografía, sal de esa mujer que no te corresponde, sal de esa relación que no es tuya, sal de escribirle por privado a esa mujer que no es cristiana, sal de esa Dalila. Y Dios te ha hablado de miles de maneras, pero tú todavía no entiendes, te puede herir Dios. Aleluya, gloria a Dios. Que no te hiera Dios, no seas terco. No seas terco. Arrepiéntete. Fíjense qué tremendo. ¿Cómo no te hiere Dios? Cuando hay un arrepentimiento, cuando tú reconoces que has estado tratando mal a quien no debes. Fíjese que esto es algo tremendo. Y si aquí hay algún esposo, esto es para usted. No para el mío, pero sí para el suyo. Porque el mío me trata bien. Pero qué duro es estar casado con un Nabal que mientras hay una mujer tratando de sacar una casa al frente, una familia al frente, tiene en la casa un hombre que lo único que hace es embriagarse y que no le importa nada. Y Dios le habla por voz de profeta, le habla por sueños, le habla por revelaciones. Dios se le mete en el cuarto, le manda hasta ángeles, pero no entiende. Por la terquedad puede ser herido de muerte. Hermano, que Dios no te hiera. Y Dios va a herir cuando en tu vida hay arrepentimiento. Todos nos equivocamos, pero tenemos que arrepentirnos. ¿Qué estoy haciendo mal?
¿En qué todavía me estoy equivocando como en el principio? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Ese pecado que me hace fallar una y otra vez. Ese pecado en el que me equivoco todos los meses. Ese pecado por el que lloro y le digo, Señor, ya no más. Pero sigo ahí. Porque puede ser que la terquedad te conduzca a la muerte. Mire, yo no sé por qué yo estoy trayendo estos temas. Pero Dios sí sabe cómo tú andas. Y hay gente que dice, yo no sé por qué Dios me ha puesto en este lecho. Yo no sé por qué ahora no puedo salir de la casa. Yo no sé por qué no puedo trabajar. ¿No será que te indujo un coma, Dios, de inmovilidad para llevarte al arrepentimiento? Diga conmigo con término. Porque ¿cuántos días le dio? 10. Te doy 10 días para que te arrepientas. ¿Sabe qué es lo curioso? Que Dios sabía cuántos días tenía Nabal, pero Nabal no sabía cuántos días tenía. ¡Ja! Hay gente que Dios puede estar procesando y que no sabe que hoy se le acabó el tiempo que Dios le dio. Porque Dios sí sabía cuántos días le iba a dar a Nabal, pero Nabal no sabía cuántos días tenía. Hay gente que está jugando el tiempo. No, mañana, hoy es la última vez que voy a ver a esa tigre. Mañana el tigre lo veo mañana. Yo tengo una cita con él. Yo me voy a ver por ahí. No, si él es amiguito mío. Nosotros solo nos acostamos sin ropa y nos pasamos la mano. Pero ahí no hay pecado, porque de ahí para allá no pasa más nada. Solo son 3, 4 besos, pero de ahí para allá no pasa más nada. Solo es una videollamada en ropa interior, pero de ahí para allá no pasa más nada. Solo son unas foticos ahí por Facebook, pero de ahí para allá no pasa más nada. Se te puede acabar el tiempo y herirte de muerte, Dios. No por tu pecado, sino por la falta de arrepentimiento. Porque Dios no condena al pecador que se arrepiente. Dios condena a aquel que jugando con el pecado quiere jugar con Dios. Y a ese es al que Dios hiere. Yo no he venido a condenar al pecador. Yo he venido a decirle al pecador, tienes que arrepentirte porque se te puede acabar el tiempo. Y hay pecados que no pueden seguir siendo parte de tu vida. Dígale al que está a tu lado que no te hiera Dios. Por favor, tóqueme a alguien y dígale que no te hiera Dios. Si el precio para no ser herido es que yo me arrepienta, pues tengo que estar dispuesto a arrepentirme. Si el precio a que Dios no me hiera tiene que ser, Señor, yo confesaré mi pecado, pues lo voy a confesar. Porque mientras encubrí mi pecado, aún David decía, mis huesos se me secaban. Dios hirió mi cuerpo, mis huesos se me secaban. ¿Sabe qué? David también cayó en un lecho de enfermedad. ¿Y quién lo hirió? ¿Por su pecado? No, por su falta de arrepentimiento. Porque el David que decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, aquí estoy delante de ti, no le dijo al Señor nunca, me acosté con la que no debía. Lea los salmos. El único pecado que no confesó fue ese. Entonces, como enmudeció su pecado, se le secaron los huesos. Artritis, artrosis, reuma, osteoporosis, fibromialgia, enfermedades óseas caracterizadas porque se seca el hueso, se pone poroso y se debilita toda la parte ósea del cuerpo. Hay enfermedades óseas que son el resultado de pecados no confesados y de Dios haber sometido el cuerpo en términos de confiesa, arrepiéntete. No, pero Señor, y ahí hay una herida. Toque a alguien y dígale ahí suavecito y bajito para que no se asuste, que no te hiera Dios. Hermano, para que no te hiera Dios, tiene que haber arrepentimiento. Nabal, tercero. El tercer ejemplo del que le voy a hablar está en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 7. 2 de Samuel capítulo 6 versículo 7. Dice la Biblia: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 2 de Samuel capítulo 6 versículo 7. Y lo hirió allí Dios.
Otro más a quien Dios hirió. Hay 10, solo le voy a dar 5, pero quiero que usted se vaya a estudiar los otros 5. ¿Por qué hirió Dios a Usa? Metámosle cabeza humana, pero si él estaba haciendo un favor, el arca se caía y él metió la mano para impedir que el arca se cayera. Él estaba salvando el culto porque se estaba cayendo la presencia. Él vino porque estaba malo el fluir y se metió para sacar adelante y meterle un push a la alabanza. No, pero si él no hizo nada malo. El pecado lo hizo David porque montó en bueyes el arca y el arca no podía ser transportada sobre bueyes, sino sobre los cuatitas que se llevaban a hombro. Entonces, ¿de quién era el pecado? Era de David, porque había tomado mala decisión. ¿Y por qué matar a Uzi y no a David? El pecado de Usa fue meterse en lo que no le importaba. Porque él no tenía que llevar el arca. Si David tomó mal la decisión, él era el rey. Él estaba ahí para tomar decisiones. La tomara bien o la tomara mal, su función era tomar decisiones. Pero Usa no tenía que ir ni al lado del arca, ni junto al arca, ni tocar el arca. Y él lo sabía. Entonces el peor pecado es el que tú cometes sabiendo que no puedes cometerlo. Porque existe el pecado por ignorancia y el pecado en tu conocimiento. Yo puedo pecar en algo que yo no sé que estoy pecando. Pecado por ignorancia. Ay, Dios, yo no lo sabía. Ay, que metía de pata Dios, pero yo no lo sabía. Y Dios sabe que pecaste, pero que pecaste por ignorancia. Pero hay una diferencia entre el pecado por ignorancia y el pecado con conocimiento. Cuando yo sé que lo que estoy haciendo no lo puedo hacer y aún así lo hago. Puede decirle a alguien: no me voy a meter en lo que no me importa. Ahora dígale: para que no me hiera Dios. Mire, el Señor había hecho un desfile organizado. Los que llevaban el arca o los que debían llevar el arca eran los cuatitas. Cada uno tenía su posición de marchar. Dios había colocado a todo el mundo en su lugar. ¿Por qué razón Usa se dio cuenta que el arca se caía y le metió la mano? Porque estaba donde no tenía que estar. Porque él no podía ir al lado del arca. Ahí iban los cuatitas, ahí iban los que llevaban el arca, no él. Entonces él vio que el arca se caía porque estaba donde no debía. Hay cosas que tú ves no por revelación, sino porque estás en el lugar que no tienes que estar. No, a mí esto me lo reveló Dios. No, no te lo reveló Dios. Estabas en el área donde tú... Se lo pongo claro, aquí hay danza. Ok, pongamos que viene una hermana a la danza a traer una muchachita que no tenía con quién venir, hice el favor y la traje. Y al cabo de los 2 meses dice: Dios me reveló que algo raro está pasando en la danza. No, no te lo reveló. En primer lugar, la información de lo que estaba pasando no era para ti, pero lo viste porque estabas donde no debías. Hay gente que ama ser como Usa, estar donde no tiene que estar y meter la mano donde no la tiene que meter. Es que hay gente que es experta usurpando lugar. Que no te hiera Dios, hermano. Que no te hiera Dios. Sal del lugar que no te corresponde. Qué terrible es saber que muchas veces no entendemos cuál es nuestra ubicación. ¿Y cuánta gente hay en la iglesia mal ubicado? Si yo le enseño una foto de un cuerpo y le muestro en las manos los dedos de los pies, ¿qué usted me diría? Está deforme. Ahora viene el Señor y dice que todos somos parte de como parte de un cuerpo, Dios te asigna ubicación. Y si tú te mueves de la ubicación que Dios te asignó, tú estás deformando el cuerpo. Si usted viera en mi boca una oreja y la boca donde va la oreja, ¿qué usted diría? Tiene problemas, nació mal formado.
¿Sabe que el infierno se ríe de una iglesia deformada cuando la gente no entiende cuál es su ubicación? Para no llevarlo a otro nivel, porque todo lo que es deforme no es agradable para Dios, porque no lo recibe como ofrenda. Recuerda que la ofrenda tenía que ser perfecta. ¿Cómo la iglesia será una ofrenda perfecta si la gente no aprende a reconocer cuál es su ubicación? Imagínese una pierna donde está el brazo y un brazo donde está la pierna. Imagínese la cabeza en el estómago. Imagínese, hermano, que los ojos estén uno en la rodilla y el otro en el carcañal. Eso es lo que somos hoy. Gente que no entiende que estamos pecando como Usa, que estamos donde no debemos, porque muchas veces nuestra posición se nos vuelve poca. Es que aquí no me gusta estar. ¿Sabe que todo el mundo ama la posición de ser visible? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo quiere un micrófono. Todo el mundo quiere un púlpito. Todo el mundo quiere título. Bueno, voy a quitarle todo para no ser generativo. Casi todo el mundo quiere micrófono. Casi todo el mundo quiere título. Casi todo el mundo quiere un nombre. Casi todo el mundo quiere, hermano, ser visible. Pero es que las partes más importantes del cuerpo no se ven. Usted quiere algo más importante que el corazón. Y está recubierto, hermano amado, por una caja torácica. Está recubierto por músculo, está recubierto por tejido, está recubierto por piel. Y para colmo nos los cubrimos con, hermano, con tela. No se ve. Dios enseñándote la revelación de un cuerpo. Muchas veces lo más importante no podrá jamás ser visible. Pero no lo entendemos. No entendemos que el pecado de Usa, y porque Dios lo hirió, porque no estaba donde debía. ¿Pueden ponerse todos los de hilera de pie, porfa? Todos, echen un paso para adelante. Ok. Los varones también. Muchachos, primera fila a todos. Ok. Ustedes, ¿esto se hunde? Sí. Ok, ¿pueden ponerse ustedes cuatro uno al lado del otro? O sea, así, y ustedes dos allí, uno al lado del otro. 2 y 2. ¿Puede sostener el zafate? Está zafado el saxo. O sea, 2 y 2, pónganse así, 2 y 2. Ahí, listo. Sostenga el saxo en alto, como si fuera, y que lo lleven los 4. Pónganlo entre los 4 ahí, que lo lleven. Ahí en el medio, listo. Ok. Ahora el único problema es que lo hicimos mal. ¿Se viran de frente para allá? Gracias. Tan lindos ustedes. Ahora ustedes se van a ver para ellos. Allá debían de ir los cuatitas, los que cargaban el arca, y a Usa le tocaba atrás. ¿Cómo Usa metió la mano? Venga, mi amada, métese ahí, súbese en el escalón y toque el saxo. El problema de Usa es que abandonó su posición por meterse donde no debía. Entonces el pecado no solo estaba en que se metió donde no debía, sino en que abandonó la posición que Dios le había asignado. Así que Dios estaba diciendo: Usa, te metiste en un problema que no te competía. Viste algo que no te importaba, y el arca tenía que caerse porque Dios tenía que de alguna manera enseñarle a David que había tomado mal una decisión. Por culpa tuya no se cayó el arca. Por culpa tuya no pude corregir al rey. Por culpa tuya no pude enseñarle a David obediencia. Por culpa tuya no pude decirle a David que no eran bueyes, que eran hombres. Y por culpa tuya una posición quedó vacía. Te voy a herir. Y lo mató. Gracias a todos, muchachos. Sí. Dígale al que está a su lado que no te hiera Dios. No te metas en lo que no te importa. Quédate feliz donde tú estás. Sé feliz donde Dios te puso. Sé feliz con lo que Dios te hizo. Mire, yo tengo un servidor en mi iglesia. No sé si verá el video, Jorgito. Yo lo amo. Él llora por servir en el parqueo al sol.
cuando llueve. Y cuando le dan privilegio dentro del templo, en la rotación de los servidores, mire hermano, le toquen la puerta, le toquen el templo, pelea. No, a mí denme en el parqueo. Pero muchacho, nadie quiere servir en el parqueo. Tú eres de los mejores servidores, te toca. No, denme en el parqueo. Él es feliz siendo el primero en saludar a la gente cuando llega. Es el servidor que más se ríe en toda la iglesia. Y ese Jorgito, no hay otro lado que lo haga más feliz que el parqueo. Si llueve, se moja. Si hace sol, se calienta. Si está afuera, suda. Él es feliz. Y yo digo, qué lindo es cuando uno entiende dónde es que Dios nos ubicó. Qué lindo. ¿Usted sabe cuántos músicos dejaron el altar de su iglesia por hacerse independientes? USA. ¿Cuántos músicos por moverse dejaron su posición, dejaron iglesias sin alabanza? ¿Usted sabe cuántos líderes de jóvenes que nunca van a pasar a ser nada más que líderes porque esa es su posición? Se creyeron, como dicen ustedes, que pastor, que profeta, y dejaron las iglesias divididas sin un líder y no tienen un ministerio que prospere, porque lo que Dios nos llama, Dios no prospera. No, pero a mí Dios me llamó. Sí, pero no para hacer lo que eres. Te llamó porque todos fuimos llamados para tener una posición dentro del cuerpo. O sea, cuando la gente oye, Dios me está llamando, sí, y te puede estar llamando para limpiar los utensilios del templo. Te puede estar llamando porque eso estaba dentro de la iglesia. Para salir de la tercera herida, Usa fue herido por meterse en lo que no le importaba. Cuarta herida. ¿Cómo voy de tiempo? Ahí voy. Cuarta herida. No, ya llevo 40 minutos. Voy. Cuarta herida. Jonás capítulo 4 versículo 8. Jonás 4:8. Qué lindo este. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Lo hirió Dios en la cabeza. Lo hirió Dios en la cabeza por cuestionar la gracia de Dios. Dios quiso que naciera una calabaza, una calabacera. Dios la secó. Este tipo empieza a pelear con Dios. Es el hombre más rebelde que hay en la Biblia. El ministerio más corto de la Biblia. Solo su ministerio duró 50 días aproximadamente. Entre que el Señor lo habla, coge el barco, lo tiran al mar, se lo traga el pez. 3 días, pongamos 7. Ok, 7 días. 3 estuvo dentro del pie, lo vomitan. Sale directico para Nínive. Predicó 40 días. Pongamos que iban 47 días. Sube una montaña en el día 40 para ver cómo Dios iba a destruir a Nínive. El único hombre que predicó algo que nunca creyó. Si se arrepienten, Dios los perdone. Y sube para ver cómo Dios los iba a destruir. Predicador de un mensaje que no creía. Bueno, predicar algo que tú no crees. Jonás, arrepiéntense, si no en 40 días serán destruidos. 39 días, si no se arrepienten se van a destruir. Muchachos, le quedan 30 días, si no los va a destruir Dios, si no se arrepiente. Y al día 40 sube a mirar cómo la ciudad iba a ser destruida. Predicó 40 días sin creer en lo que predicaba. Eso me enseña que pueden haber predicadores que prediquen algo que ni ellos mismos se lo creen. Y que su mensaje puede tener efecto, porque el mensaje de Jonás provocó que toda una ciudad se arrepintiera. Se arrepintieron los más pecadores menos él con su propio mensaje. Entonces hay gente que puede tener un mensaje efectivo para muchos menos para él. Y tú digas, pero el mensaje no le sirve.
pero el mensaje no le queda. Pero ese habla de unidad, pero él nunca está unido con nadie. Pero ese habla de amor y es un traguito de amargura. Es un Jonás. ¿Sabe quién es un Jonás? Gente a quien Dios llama de manera relámpago para cumplir una misión y termina con ellos. Y lo hirió Dios. No sé usted, cuando yo empecé a ver las heridas que Dios provocó, dije, Dios mío, Padre, lo hirió Dios. Y lo hiere por ser un falso predicador. Predicaste un mensaje que no te creíste. Cuestionaste lo que yo hago. Tú no hiciste nada por esta calabacera y me estás reclamando. Y yo, que estoy viendo toda una nación que va a ser destruida, no puedo tener misericordia porque a ti te molesta. Es gente que ve el efecto de su mensaje y le molesta. Le profeticé a San Germín que iba a ser profeta, y cuando San Germín empezó a profetizar, me molesta. Le profeticé a don Rolando que iba a ser pastor, y cuando lo vi abrir su iglesia y que en 3 meses tuviera más ovejas que yo, me molesta. Le prediqué a Margarita que iba a cantar, y cuando vi que empezó a cantar, ahora me molesta. ¿Sabe por qué hirieron a Jonás? Porque se molestaba con lo que Dios hacía. ¿Cómo van a sanar a este? Cuidado. ¿Cómo será que mira cómo se lo libertaron? Cuidado. Mira cómo se levantó de pastor. Cuidado. Cuidado, porque te puede herir Dios. Cuando las cosas que sucedan en la iglesia te molesten. ¿Cómo van a poner ese en el piano? ¿No había otro más bonito para poner? No es que sea feo. No. Porque hay gente que todo le molesta. Quizás es porque tiene un hijo que quiere tocar piano, pero nunca ha tocado ni las maracas y quiere que toque piano. Entonces el pianista le molesta porque le recuerda que en su casa él es incapaz de levantar uno. Me molesta. Me molesta la alabanza de esta iglesia. ¿Te molesta o le envidias? ¿Cómo es? Hermano, que no te hiera Dios. Porque la causa de tu herida puede ser discutir la soberanía de Dios. ¿Sabe qué es soberanía? Lo voy a traducir en español cubano, y si suena muy duro, perdóneme. Hace lo que le da la gana. Soberanía es Dios hace lo que le da la gana. Soberano es nadie lo manda, aunque Él manda a todos. Soberano es que Él hace la ley, pero Él la puede romper. El único que puede hacerle la excepción a la regla es Él. Él vela por su palabra y da su palabra, y su sí es sí, su no es no. Pero si se quiere arrepentir de lo que dijo, se arrepiente porque es soberano. Pastor, eso no es bíblico. Sí, le puedo poner más de 4 ejemplos. El primero es el de Elí. Te dije que tú y toda tu familia me iban a servir, mas ahora yo te digo que todos van a morir jóvenes y que van a ser limosneros, pero no van a entrar. Moisés, te dije que ibas a poseer la tierra, mas ahora te digo, mírala porque no la vas a tener. Dios, que prometió y que su sí es sí, su sí es no, se arrepintió. Entonces, hermano, soberano es que Él hace lo que le da la gana. Soberano es que hace lo que le da la gana. Y el problema de Jonás es que cuestionaba la soberanía de Dios. ¿Cómo va a ser que Dios levantó a aquel? ¿Cómo va a ser que Dios va a levantar a aquella? ¿Cómo va a ser que a aquel ahora le están dando una oportunidad en la iglesia? Si ese fue el más pecador, Jonás o Usa, o la combinación de ambos. No te metas en lo que no te importa y no cuestiones la soberanía de Dios. Dios puede hacer a un rey un niño, como lo hizo con David, porque Dios hace lo que quiere. Entonces la herida de Jonás en su frente, en su cabeza, perdón, la de Usa fue en la frente. La herida de Jonás en la cabeza fue tormento.
Le confundió sus pensamientos. Le confundió, lo atontó. Jonás no pudo. Yo no sé si lo hirió con locura, no me atrevería a decirlo, pero lo hirió en la cabeza. Yo no sé si le abrió una llaga tan grande en la cabeza que el sol lo lastimaba. Yo sé que la Biblia dice lo hirió en la cabeza. Pudo haber sido física, una herida, una llaga en su cabeza. Pudo haber sido, hermano amado, también física, pero pudo haber sido quizás dolores grandes de cabeza, como una migraña, como una cefalea intensa. Lo hirió en la cabeza, pero pudo haber sido a manera de pensamientos y haberlo atontado, puesto loco, como hizo con Nabucodonosor, que lo hirió también por 7 años, lo tuvo herido. Mire, ya le dije otro que no le iba a decir, ahí tiene el otro. Nabucodonosor es el septo. Lo hirieron por 7 años, por orgullo fue el de Nabucodonosor. La causa de su herida fue su orgullo, su altivez, su arrogancia. Pero bueno, no estaba en la lista, yo vine a dar 5. Me voy al 5. Números 12:10. Número 12:10. Usted, hermano, usted es silencioso. Parece que no hay gente en la iglesia. Número 12:10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que ella estaba leprosa. Ese no es el verso que andaba buscando. Vamos a buscar aquí, vamos a buscarlo. La hiere Dios con una lepra. Y la hiere Dios con una lepra a causa de la murmuración. A causa de la murmuración. ¿Por qué la hirió Dios? Por murmuradora. Hermano, fíjese cómo Dios puede herir a alguien. Si me vuelven a poner el verso en pantalla. Dios puede herir a alguien tan fácil como apartando la nube de su gloria. Porque ¿qué hacía la nube? Que el sol no te fatigara de día. ¿Qué hacía la columna de nube? Que no murieran en el desierto. Entonces, cuando Dios quitó la nube, lo que hizo fue quitarle la protección para que la hiriera el sol. Y hay un salmo que dice, creo que es el Salmo 121, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Entonces la columna de fuego y la columna de humo, que era nube, era para protegerlo de la herida del sol y de la luna. Cuando Dios quitó la nube, lo que Dios estaba haciendo era exponer a María a que fuera herida por el sol. Pero estamos hablando en lo espiritual, porque el sol no provoca lepra. Puede provocar una psoriasis, puede provocar un cáncer en la piel, pero no la lepra. Y tampoco la quita, porque una vez que está la enfermedad no es reversible. Así que la enfermedad de María que Dios le pone era para recordarle a ella que podía tener lepra por la murmuración. Pero el punto no era tener lepra, el punto era que el leproso lo sacaban fuera, lo expulsaban, lo sacaban. Era una vergüenza, porque el maná estaba en el campamento. Significa que estuvo todos los días que Dios le dijo, vas a estar fuera, no tuvo maná. La privó del maná. O sea, el pueblo va a comer comida, pero tú no. ¿Cuál es el problema? Que ella era profetisa. ¿Sabe cómo la hirió Dios? No vas a recibir palabra mía, porque el maná es palabra de Dios que venía del cielo. Entonces la herida María es: te voy a privar de toda palabra profética. No me vas a oír y no vas a recibir palabra mía. No vas a ver mi gloria. Cuando yo me manifieste en el campamento, tú no vas a estar aquí. Sacarla del campamento, la herida a María, a Miriam, la profetisa, es, hermano, no hay algo más duro para un profeta que Dios no le hable. Su herida fue privarla de toda palabra profética, de toda revelación, de todo discernimiento, de todo sueño, de todo lo que podía fluir en el ambiente profético. No lo vas a tener. La lepra era para alejarla de su gloria. Entonces hay gente a quien Dios excluye de la gloria. Hay gente a quien Dios saca cuando va a hablar, porque no quiere que lo oigan. Y eso es una herida por la murmuración.
Dios, ¿por qué no me oye? ¿Por qué no me habla? 40 días en la montaña, 21 en una cueva, 7 sin comer, 3 sin tomar agua. ¿Por qué no me habla? ¿No será que te alejaron del campamento? No para revelarte, sino para que te arrepintieras de tu murmuración. Porque el aislamiento de Miriam no era porque andaba buscando a Dios, era porque Dios no la quería con él. Yo siento que el Espíritu me manda un ayuno. ¿No será que el Espíritu te está mandando una cueva para que te arrepientas y quitarte la lepra de toda tu murmuración? Hermano, es que necesitamos revelación, porque a veces tenemos un impulso, pero no sabemos cuál es la necesidad o qué es lo que quiere el Espíritu. Impulso sin revelación es igual a, hermano amado, sentimientos y emociones, pero no dirección divina. Dios me manda a orar, ¿por qué? Dios me está pidiendo un ayuno, ¿por qué? Dios me mandó a sacarme y alejarme en la montaña, ¿por qué? Porque la única vez que Dios alejó a alguien del campamento, lo hizo porque lo hirió. Dígale al que está a su lado que no te hiera Dios. Que no te hiera Dios. Dígale a alguien que no te hiera Dios. Dios, llevo 52 minutos. Termino. No, ya le prediqué una hora, hermano. Una hora. Hay 10 personas en la Biblia a quien Dios hirió. Le di 5. Le di 6 con Nabucodonosor. Le quedan 4 de tarea para que estudie. 4 de tarea para que estudie. No, sí, ya te doy los versículos, ya te di la prédica. Vaya a estudiar. Como yo, vaya y lea. Todo está ahí. Mire, es que, bueno, ya di uno hoy. Herodes. Lo di en el primer turno. Y ahí tienen 8. Recuerda que el ángel vino, lo hirió. Y cuando lo hirió, se lo comieron los gusanos, porque el tiempo que le dio para arrepentirse no se arrepintió por la altivez. También hay otro que hirió y fue a Jacob. Recuerda que el ángel le hirió para cambiarle el caminar. Ahí tiene 9. Y el último se lo dejo para que estudie. Quizás hay más, y yo solo encontré 9 estudiando rapidito, pero seguramente hay más a los que Dios hirió. De hecho, ahora me venía uno a la mente, pero no voy a entrar en él, que era un ejército. Dios hirió, hermano, también a Egipto. Recuerda que los hirió con plaga, y cuando los primogénitos, dice, los hirió todos. A todos los hirió. Ahí Dios hirió también. Dios hirió a todo Israel en el desierto cuando le aparecieron tumores y mandaron a Moisés. Ahí había otra razón, la falta de fe y la presencia de incredulidad. O sea, hay un sinnúmero de heridas. Un sinnúmero. Yo solo traje algunas para poderle ministrar, pero la Biblia está llena de veces en las que Dios hirió. No, pero eso es la ley, pastora. ¿Seguro? Nos tiramos a la gracia, Ananí y Zafira. Porque si alguien me dice, no, eso no es de este tiempo, eso es Antiguo Testamento, el Espíritu Santo también hiere. Ananías y a Zafira, ¡pum! Sin tiempo de arrepentimiento, ¡pum! Automáticamente los mató. Y no solo ellos. Primera de Corintios capítulo 11, cuando el Señor está estableciendo la Santa Cena, termina diciendo: y entre vosotros hay algunos enfermos, débiles y muertos, porque tomaron mal de la Santa Cena. Y tomar mal de la dejarnos de examinar y juzgar. Entonces habían muchos en la congregación a quien Dios había herido. Dice, hay algunos enfermos a causa de una herida de enfermedad, 2 débiles heridos por debilidad. Quitarle la fuerza a alguien es quitarle la productividad y la efectividad en un ministerio. Y la otra, muertos heridos de muerte en la gracia. 1 Corintios 11. Entonces hay heridas, hermano. Tóqueme al que está solo y dile que no te hiera Dios. Que no te hiera Dios, hermano. Si en nosotros hay murmuración, Señor, quítala. Padre, si en nosotros hay fallas, Señor, quítalas. Porque ¿sabe qué es lo hermoso de 1 Corintios 11, donde el Señor habla de las heridas? No sé si me buscan el versículo, tengo el capítulo, el libro, pero me falta el versículo. Cuando está instituyendo la Santa Cena, debe estar por el versículo 12 de 1 Corintios 11. No lo voy a buscar. Ahí debe de andar, porque los primeros es otro asunto. Por ahí debe de andar. Ahí si lo busca, me lo dice y lo ponemos en pantalla, donde dice: hay algunos débiles, enfermos y entre ustedes.
¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cada uno se examine a sí mismo. Entonces el punto de tomar la Santa Cena era que ellos no se examinaban a ellos mismos, ellos examinaban a otros y no se examinaban a ellos. Entonces la debilidad y la muerte era que Dios los hería, porque en vez de llegar a la iglesia a examinarse a ellos, andaban examinando a otros. Aquí en Dominicana no pasa, pero hay veces que yo he visto predicadores que predican y el pueblo empieza a darse codazo y a hacer señas. Y entonces hay un mensaje en seña en la congregación. ¿Te acuerdas lo que hablamos? ¿Viste? Yo lo sabía. Y empiezan esas señas en la iglesia. Sí, eso es para fulana. Y ya la otra sabe, porque como en el mensaje de la mañana whatsappean chismoseando, ya saben para quién es el mensaje, a quién le sirve el mensaje, a quién le toca el mensaje. ¿Encontraron el versículo? 11:30, 1 Corintios 11:30. Si me lo ponen ahí, porfa, los flash, la élite rápida que tienen ahí atrás, no me van a quedar mal. 1 Corintios, mire, les doy propaganda gratis. Se pone, ahí está. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué versión es esa? Sí, pero es revisada. ¿No tienes otra versión? La de las Américas, la del 60, el mismo verso, en otra versión. Ahí está, gracias. La internacional. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han. Si me pones el 29 para entender de qué estaba hablando, instituyendo Santa Cena, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Entonces, vamos a tomar Santa Cena. Shh, hello, wait, stop. ¿Ya te revisaste? No venga a la iglesia a ver a quién le sirve el traje. Venga a medírselo. No venga a la iglesia a ver a quién le mando. Anote, esta prédica tiene que oírla. Si la comparta, compártala sabiendo que usted le bendijo, pero no llegue a recibir la palabra. Mi esposo tiene que oír, oh, codazo, viste, te están hablando. Entonces la de atrás ya sabe que el problema le sirvió y que usted tiene problema en esa área. Y después, yo no sé cómo la gente sabe que tú y yo tenemos problemas, porque tú mismo le pusiste, porque está dándole codazo cuando el marido dice, cuando el pastor está diciendo, y tú no das en la casa, marido, den. Viste, Dios te está hablando. Entonces la de atrás, todo el mundo, Felipito está tacaño. ¿Y cómo la gente sabe que Felipe está tacaño? Porque la mujer, ¿hay Felipe? No creo. ¿Y es tacaño? No. ¿Y está casado? ¿Y la mujer lo codea en el mensaje? Ni lo voy a mirar ni voy a preguntar quién es. No, pero otro, no es el de aquí. Ese es otro Felipe. Vaya, que él es Felipón. O sea, no podemos condenarlo, hermano. Tan tranquilo que usted estaba portándose. Hermano, venga a la iglesia a examinarse. ¿Sabe que cada día que venimos aquí es una oportunidad de llegar a una sastrería? ¿Dónde me sobra para que me quites? ¿Dónde me falta para que me ciñas? Mídeme para saber cómo ando, para saber y controlar mi peso, si crecí, si engordé. Examíname. Es una sastrería donde el Espíritu Santo con el mensaje viene a medirte, viene a medir tu alma, viene a tocar cada parte de tu cuerpo y decir, aquí te falta, aquí te falta, aquí te sobra, aquí hay que meter, aquí hay que alargar. Eso es venir a la iglesia, es como entrar a una sastrería donde empiezan a ponerte alfileres para decir, todavía te falta, todavía falta elaboración, todavía falta para que este traje te sirva. ¿Sabes qué? Te queda bien, pero desde la vez anterior que te la probé, ahora hay un cambio en ti. Algo, tengo que volver a tomar las medidas. Señor, ¿hasta cuándo? Esta es tu sastrería, donde el Señor todo te lo hace a medida.
donde el mensaje lleva una etiqueta que dice tu nombre, donde no viene con la intención de lastimarte o de avergonzarte, sino con la intención de ayudarte a cambiar y de que llegues a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, y que puedas decir: Señor, me sirvió tu traje. Ya puedo decir que me sirve tu traje. Yo quiero orar, pero quiero que usted le diga al que está a su lado que no te hiera Dios. Dígale a alguien que no te hiera Dios. Hermanos, si hay que eliminar el orgullo, la altivez, la arrogancia, la falta de darle gloria a Dios, la murmuración, el no meternos en lo que no nos importa, el no querer nuestra posición, sino anhelar la posición de otro. Hermano amado, eliminémoslo. Pero que no te hiera Dios. Que no te hiera Dios. Horrenda cosa, dice Hebreos, es caer en las manos del Dios vivo. Y lo dice Hebreos, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Horrenda cosa. Hablamos de un Dios que ama. Qué lindo nuestro Dios que ama. Pero a veces perdemos de vista que nuestro Dios es fuego consumidor. A veces escuchamos tantos mensajes: todo va a estar bien, que se nos olvida que también un día todo puede estar mal. A veces oímos tantos mensajes: Dios te va a bendecir, te va a prosperar, que se nos olvida que también si nos equivocamos, Dios es Padre, y el Padre al Hijo que ama lo corrige. Sí, pero es que aquel no lo ha corregido, pastora. Peor que ser corregido es no serlo, porque el que no es corregido es señal de que no es hijo, es señal de que no es amado, y es señal de que Dios no lo tiene en cuenta. Así que hermoso es cuando llegas a la iglesia y Dios te habla. ¿Sabe qué? Dios te ama. Cuando Dios viene a hablarte tanto es porque Dios viene a decirte: a ti que te amo, vengo a hablarte. Yo amo cuando Dios me habla. Señor, tanta gente que hay aquí, y te tomas el trabajo de traer un predicador para hablarme a mí. Eso es amor. Señor, tantos problemas que deben haber en esta congregación, y el mío me lo estás hablando, Dios. ¿Cuánto me amas? Qué lindo cuando entendemos que eso es amor, que el mensaje es una manifestación del amor, que la revelación es una manifestación del amor, no una manifestación del poder humano, sino una manifestación del poder divino, del amor divino, de la soberanía divina, que habiendo tanta gente en este mundo trae un mensaje solo para ti. Y entre más acertado sea, más te ama, porque conoce que dudas tanto que dice: vaya, hasta el nombre te doy para que ni pienses que no es contigo. Quiero que se ponga en pie. Y quiero que podamos hacer algo, porque hay una unción hermosa de liberación, se siente. Pero la liberación viene por la confesión y el arrepentimiento. Y yo sé